entendimiento sea despertado en su palabra. Porque su palabra, oír su palabra, es entender su voluntad. Es comprender el pensamiento de Dios. En la convención acostumbramos a regalar Biblias, en las congregaciones acostumbramos a regalar Biblias, y yo les he dicho a los hermanos que me traigan las Biblias porque me gusta hacerles una dedicatoria a las personas, que cuando se lleven la Biblia no abran y como que no haya ahí un mensaje, y entonces acostumbro a ponerle que tiene en sus manos el libro, el manual que le llevará al cielo. Le ruego que lo obedezca, le ruego que lo conozca, le ruego que lo lea, le ruego que lo atesore, y que muy seguramente allí nos veremos. Porque el fin nuestro está en la patria celestial. Amén. Pero ¿por qué Dios se ha empeñado en que el ser humano oiga su palabra? Estamos bajo el lema en el campamento, que es tan solo di la palabra. ¿Sí? ¿Quiénes sabían que ese era el lema del campamento? Amén. Tan solo di la palabra. Bueno, ese parece que es un clamor, ¿verdad? Es una necesidad que tenemos hoy en día. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable a su corazón? Amén. Amén. Y yo doy gracias a Dios cuando puedo predicar en un lugar donde no soy pastor, o habitualmente no voy porque no conozco a nadie. Así que lo que se diga ahí es directamente la bendición de Dios y lo que Dios quiere ayudar y corregir y sacar adelante. Amén. Y Dios se ha empeñado en eso y lo ha dejado en el registro bíblico. Porque si hay algo a lo que Dios está acostumbrado es a oír al ser humano. La Biblia relata que Dios y deja unos registros. Por ejemplo, el Salmo 3, el verso 4 dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Isaías 65, 24 dice: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablen yo habré oído. Y cuando yo comienzo a ver los registros bíblicos de ese que Dios inclina su oído para escucharme, esa palabra tiene que producir fe en mi corazón para que yo me arrodille ante Él y pueda orar. ¿Sabe algo? Que hoy en día, y bueno, a través de las generaciones, lo primero que Dios está tratando de incentivar al pueblo es a que oremos, a que hablemos con Él. Y es prácticamente donde el ser humano, el creyente, baja la guardia, es en la oración. ¿Sí o no? Así es. Los jóvenes se desaniman y dejan de orar. Los hermanos se desaniman, dejan de orar. Las hermanas se desaniman, dejan de orar. Y Dios en esta hora quiere que nosotros recuperemos principios fundamentales en su palabra, como lo es la oración. Y que Él nos asegura que nos responde. Porque es triste cuando uno llega a hablar con algún hermano y él le dice: hermano, es que yo no sé si Dios me oye o no me oye. ¿Y sabe qué pienso yo en mi corazón? No ha leído la palabra. Porque cuando uno lee la palabra y encuentra textos como este: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablen yo habré oído, entonces no podemos negar ni poner siquiera en duda que Dios no escucha nuestra oración. Dios sí escucha nuestra oración. Y si Dios escucha nuestra oración, es digno de ser orado y hablar con Él. Dedicar el tiempo necesario para hablar con Él y que Él hable con nosotros. Parece que lo lindo del culto son las alabanzas, y qué hermosas alabanzas y cómo cantan y tocan de bonito nuestros hermanos, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de la oración, ay, da el bostezo y da la pereza. Pero yo quiero decirle en esta hora que la Biblia sigue diciendo: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquel que hace el mal.
Y el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hay que insistir en la oración. Amén. Así es. Si queremos que Dios nos hable, hay que hablar con Él. Porque no puede haber un monólogo. Tiene que haber una conversación. Y hermanos, yo no sé si usted ha seguido la celebración de los 80 años de nuestra iglesia en Colombia, pero ¿sabe algo? Hay una preocupación. Y hay como un anhelo en los directivos y en los ancianos que ya van pasando y van muriendo. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué va a pasar con esta generación que se está levantando? ¿Qué va a pasar con esta generación? Con los jóvenes que están naciendo en el Evangelio. ¿Qué va a pasar con los que están llegando nuevos y no han oído nunca cómo es en la iglesia? ¿Cómo hacen los cultos? ¿Cómo se ofrenda? ¿Cómo se vive el Evangelio de Jesucristo? Y esta campaña de celebración es que lo sepa la generación venidera. ¿Por qué? Porque hay un peligro en olvidar los principios. Hay un peligro grande en que se nos puede mezclar el mundo con la iglesia. Y eso sí que es peligroso. Por eso Dios quiere asegurarnos en esta hora, según las sagradas Escrituras lo atestiguan, que Él oye nuestra oración. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Esa palabra tiene que convertirse en vida en nuestra vida. Tiene que convertirse en algo especial. Un motor que me impulsa a hacer los principios que Dios quiere que tengamos. Así es. En algún momento el escritor sagrado compone un cántico en donde ridiculiza de una manera muy tajante la idolatría y las imágenes. Y dice el Salmo 115: orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Así es. Pero yo quiero asegurar en esta hora, en el nombre de Jesús, que Gloria el verdadero, único y glorioso Dios y Salvador Jesucristo oye su oración y la mía. Oye su oración y la mía. Y usted dirá: bueno, hermano, pero estamos hablando de di la palabra y no de yo quiero hablarte. Pero es que, hermano, esto es un toma y dame. Amén. Si yo quiero que Dios me hable, Dios espera que yo le conteste algo. Así es. O si yo le he hablado, Él también está dispuesto a contestarme algo. Y quiero que, si puede, me acompañe a leer una escena bíblica, un episodio bíblico, digámoslo un tanto trágico. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 25 en adelante. Un tanto doloroso para la historia del pueblo de Israel, pero que de ahí podemos tomar una lección bastante provechosa para nosotros. Salomón muere y el reino es dividido. Y está por un lado los de Judá y por otro los de Israel, y cada uno tiene su rey. Roboam pertenece a Judá y Jeroboam pertenece a Israel. Hay un ambiente y un contexto como de división, de pelea entre hermanos, porque no dejan de ser hermanos. Aunque los unos pertenezcan al norte y los otros al sur, no dejan de ser hermanos. Y se plantea una disputa entre la verdad y la falsedad, porque, hermano, cuando hay división, entonces entra algo que podríamos llamar la disputa entre la verdadera religión y la falsa religión. Y mire lo que ocurrió. ¿Sabe que Jeroboam
parece que le va muy bien y está fundando ciudades y haciendo que su reino sea próspero, pero se acuerda que ese pueblo está enseñado a darle culto al Dios verdadero. Pero el culto que ellos tienen que dar lo tienen que ir a hacer a Jerusalén, no porque ellos lo hayan decidido así, fue porque Dios así lo quiso. Allá estaba el templo, el lugar donde había que ir a hacer fiesta a Dios. En las escrituras está, en la ley estaba. Tenían que desplazarse, pero Jeroboam dijo, ay, le entra como esa angustia y dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mire, él no pensaba en la espiritualidad de ese pueblo. Así es. Él no pensaba en ese momento en que el pueblo necesitaba la bendición de Dios. Él no pensaba en agradar a Dios para que todo le fuera bien. Él pensaba era que los míos acá y los de ellos allá. ¿Y sabe qué decisión tomó? Dice que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, oiga lo grave de no estar en una unidad de pensamiento, de no tener claros los principios de la palabra de Dios. Y hermano, yo quiero que usted en esta noche se pregunte a sí mismo, ¿tengo claro los principios de Dios? Los principios bíblicos, los valores de la palabra. ¿Sabe qué le dijo al pueblo? Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y tenían a favor de ellos un lugar históricamente importante y era Betel. Y puso un becerro en Betel y el otro lo puso en Dan. ¿Y dónde está el pueblo que le pudo rebatir a ese rey? No, rey, así no es. Si hay algo que Dios condena en la idolatría, parece que no se levantó nadie a decirle nada. El pueblo siguió porque el rey lo había dicho. ¿Y sabe qué hizo este Jeroboam? Edificó casas al lado de esos becerros, levantó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, es decir, los que Dios había escogido, y comenzó a hacer un sacrificio y una cantidad de cosas. Pero no solamente hizo eso, puso una fecha, levantó un altar y dijo, vea, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Es decir, se montó una nueva religión. Parece que se abrió un nuevo chiringuito él. ¿Y dónde está el pueblo que le pudo decir, no, así no es? Así no hemos aprendido. Así no lo dice la palabra de Dios. Parece que no hubo nadie. Santo eres, Señor. Parece que no hubo nadie. Pero Dios estaba interesado en decirle a ese pueblo, esa parte de su pueblo que se habían dividido, que Él los amaba. Y sabe que dice el capítulo 13, dice, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Es decir, de donde estaban bien, Dios les mandó un hombre para advertirles. Amén, Señor. Dios les mandó un profeta con señales en su mano. ¿Y sabe qué dijo aquel profeta? Pero me llama la atención algo, y es que la Biblia no da el nombre de ese profeta. Dice que Dios envió un profeta. Así es. Y dice que clamó contra el altar. Y lo hizo delante de todo el mundo. Y el rey estaba ahí ofreciendo incienso. Y miren lo que dice Dios al altar. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar
lugar. Así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Es decir, no estoy agradado con ese culto. Aleluya, sí. No me gusta ese culto. Ese culto no es para mí. Eso fue lo que le mandó decir Dios a ese pueblo. Y el rey enardecido levantó su mano y le dijo a la guardia personal: prended al profeta. Y cuando hizo esto con su mano, se le quedó tiesa la mano. Se le quedó tiesa la mano. ¿Sabe algo, hermano? Dios tardó, si pudiéramos decirlo de alguna manera, para que esa profecía se cumpliera aproximadamente 300 años. 300 años. Ya, yo no sé a usted, pero a mí me parece mucho tiempo. ¿Verdad? ¿Cuántas familias, cuántos niños, cuánto pueblo se levantó en una falsa religión? En un falso culto inventado por un egoísta, alejando a la gente de Dios simplemente porque él quería ser el rey. 300 años. Aleluya. Pero que esa palabra se cumplió. Porque cuando Dios dice algo, lo cumple. Bendito sea su nombre. Y la palabra, Señor, en esta hora. Pero algo me queda claro en el corazón. Dios es el que gobierna los tiempos. Dios es capaz de levantar a alguien que no conozca nada de evangelio, que no conozca nada de santidad, y ponerle en su corazón sus leyes y levantarse como una antorcha encendida y clamar a los altares de la inmundicia y decir: así ha dicho el Señor. Gloria a Dios. Y sabe algo, hermano, usted puede ser ese profeta. Aleluya. Usted puede ser ese hombre, esa mujer que Dios esté trabajando en su corazón para que cuando oiga la palabra la pueda enseñar, la pueda transmitir, la pueda dar a conocer a los que no la conocen. 300 años es mucho tiempo. Pero para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Él vive un eterno presente. A Él no le corre afán como a nosotros la cena en esta hora que no está. Eso pasa a un segundo plano, y que pase a un segundo plano, y que podamos estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Pero sucedió algo con este profeta, y aquí, hermano, a mí me conmueve mucho lo que ocurrió. Porque Dios le había dado a este profeta, que no tiene nombre, le había dado unas directrices claras. Vaya y dígale al rey esto. Vaya y diga que yo no estoy de acuerdo, pero no coma con él. No se quede con él. Vaya por un camino y devuélvase por otro. Así y es. todo eso tenía un significado grande. Porque sabe algo, cuando uno se pone a leer la Biblia y encuentra que, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Corintios les escribió una carta y les dice: por allá había una situación de pecado dentro de la iglesia, y él le dice a los corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios,
Pero le dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y miren lo que dice el apóstol Pablo: con los tales ni aún comáis. Porque comer con alguien, hermano, usted no se sienta a comer con cualquiera, ¿verdad? No. Y usted lleva a su casa a cualquiera, ¿verdad que no? Así es. Usted comparte con alguien y cuando se sienta a comer, pues es con alguien que tiene afinidad con esa persona, tiene el mismo pensamiento, de pronto tiene los mismos gustos, tienen una familiaridad, ¿verdad? Pero cuidado, hay un principio bíblico que no podemos pasar por alto en esta hora. La Biblia dice: sed santos, Aleluya. así como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Si hay algo que caracteriza a la iglesia del Señor, es la santidad. Sí, amén. Aleluya, así es. No ser santurrones, no, ser santos. Que eso salga del corazón. Una juventud santa, Gloria a una Dios. niñez santa, unos ancianos santos, unos jóvenes santos, unos matrimonios santos. Y Dios le recordó a aquel profeta: no se vaya por el mismo camino, no se vaya a sentar a comer. Oiga, cuando el rey se sintió que la mano le había quedado tiesa, le dice al profeta: por favor, clama. Pero si le está condenando es el pecado de idolatría, ¿por qué no se da cuenta en ese momento que lo que Dios quiere es perdonarle el pecado si se arrepiente? Él sabe que le preocupó a aquel rey: la mano. Sí, Señor. La mano. Y Dios en su misericordia, porque Dios es muy bueno. Aleluya. Dios es maravillosamente bueno. Seguramente que si hubiera estado en decisión suya y mía, le dejamos la mano tiesa para que aprenda a respetar, ¿sí o no? Amén. Sí, pero el Señor, que es tan bueno, le devolvió la movilidad a la mano. Pero aquel rey quedó como si nada. Y entonces le dice al profeta: vente a mi casa que te voy a hacer una comida y te voy a dar un regalo. Así es. Oye, hermano, no vamos a vender la verdad de Dios. No trance la verdad de Dios Santo eres. por una amistad, ¿sabe, joven? Que hay jóvenes de nuestra iglesia que se van del Señor por una Aleluya. amistad. Así es. Así Porque es. le llaman, porque le dan el teléfono, porque le hacen regalos. Y hay gente que se va de Aleluya. Dios por dádivas. Qué bueno que en esta noche, si hay alguien que tiene esa oferta, le pueda decir al Señor: Señor, no quiero esa dádiva, que quedo en tu presencia, Señor. Me quedo en tu presencia, me quedo con tu mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe cómo se llama eso? Soborno. Eso no es lo que quería el rey hacer con el profeta, sobornarle la fe. Ay, venga, yo sé que con usted podemos arreglar, y si me ven comiendo con usted, entonces van a decir: no, la situación sí se puso difícil, pero eso al final terminaron comiendo juntos, eso no pasa nada. Y el profeta hasta ese momento le dijo: no, porque Dios me ha dicho. Amén. Oye, en este capítulo, si hay algo que se repite constantemente, es que Dios me dijo. Yo vengo por orden de Dios. Y qué bueno que los pastores nos acostumbremos a dar Señor, esas amén. explicaciones. Yo no lo hago porque Dios me ha enseñado. Yo no lo hago y no lo digo porque Dios así no lo quiere. Si Dios me lo dice, yo lo hago. Y si no, no lo hacemos. Aleluya, así es. Porque aquí no estamos para agradarnos a nosotros mismos. Señor.
Aquí hay uno que merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Dios me ha ordenado que no coma. Le dijo abiertamente. Mire, hermanos, a veces nosotros queremos ser muy blanditos con los que se apartan y criticamos de pronto a los hombres de Dios, porque mire, si lo invitáramos, si le hiciéramos, si lo lleváramos, si lo subiéramos, si se ha apartado es porque tiene un conocimiento. Y a esa persona no se le puede hablar con palabras tan blanditas porque ya tienen un conocimiento. Hay que decirle: tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntete porque el Señor está con la iglesia. Pero él sigue su camino. Aleluya. Y ese profeta que no tiene nombre se encuentra por el camino, pasa por una casa. Y en esa casa vive un anciano profeta retirado. Ya ha hecho uso de buen retiro. Y cuando llega el anciano a la casa, le cuentan lo que ha pasado allá en el culto. Porque se ve que no fue al culto el anciano, mandó los hijos. Y cuando llegó dice: mira, acaba de pasar el profeta por aquí, el que le dijo al rey las 4 cosas, le puso los puntos sobre las sillas y lo dejó de tieso. Y dice: sí. ¿Y por qué no se quedó a comer con el profeta, con el rey? Dice: no, porque él dijo que Dios no. Dice: ensíñenme un asna que me voy detrás de él. Y se fue y lo alcanzó. Y aquel anciano profeta, que si usted se pone a analizar el contexto en el que vive, ¿por qué se quedó viviendo ahí? ¿Por qué no dijo algo frente a ese culto que el rey estaba haciendo, esa nueva religión? Así es. ¿Por qué no huyó de allí? Señor. Entonces no tenía tan buen corazón ese anciano. Pudo haber sido lo que fuera, pero no tuvo buen corazón. Se quedó ahí y sus hijos iban a ese culto y parece que la vida transcurría y se acerca y alcanza a aquel nuevo joven profeta, el que no tiene nombre, el verdadero de Dios, y le dice: oye, somos colegas, hablemos, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a comer. Y él le dice: no, yo no puedo comer porque Dios me ha dicho que aquí no coma ni beba nada. Prácticamente Dios lo mandó en ayuno. Sí, que es otro principio en la Biblia que a veces se pierde en nuestras vidas. No ayunamos. No queremos dedicarle un tiempo a Dios porque no hay tiempo, porque es que el trabajo y el domingo pues es para ir a culto y descansar el resto del día. Hermanos, si no tiene sino el domingo, ayune el domingo, por favor. Pero hay un principio que no se puede olvidar: que se levante una generación que solamente le gusta la alabanza. ¿Y dónde está lo demás? Y aquel profeta viejo le dice: oye, es que he tenido una entrevista con un ángel de Dios y me ha dicho que vengas a comer conmigo. Le dijo mentiras al joven profeta. Así es, así es. A mí me parece tan duro eso, que un colega venga y me diga a mí que Dios le ha dicho, que Dios le ha mandado decir, y lo engañó y se lo llevó a su casa. Pero lo que más me preocupa no es que se haya encontrado con el anciano. ¿Sabe qué es lo que más me angustia de ese texto? Que ese que era el verdadero profeta no se interesó por preguntarle a Dios si era verdad o si era mentira lo que ese anciano le estaba diciendo. Así es. Se fió de aquella historia que él tenía. Se fió de que era ya un retirado y que podía tener contacto con Dios. Pero es que él tenía órdenes precisas de Dios. Él había visto cómo Dios le había utilizado allá frente al rey. No era cualquier autoridad, era el rey. Y este joven profeta, cuando estaba comiendo, habiendo desobedecido el mandato de Dios, entonces Dios habla por el viejo profeta.
Y dice, no entrarán tus huesos al sepulcro de tus padres por cuanto no has obedecido la palabra de Dios. Ya el profeta joven, ese nuevo profeta, sabía que había deshonrado a Dios. Sabía que lo había hecho mal. Solamente con una oración, si él le dice, permítame un momento, déjeme, yo pregunto a Dios si Dios me habla a mí. Yo no sé, ¿usted está seguro que Dios le habla? Dios a mí me habla, Dios me responde. Y yo quiero decirle, hermano, si usted le pregunta a Dios si está bien o está mal, Dios le responde. Y sale el profeta y dice, bueno, ya me tocó seguir el camino. Cuando llega una noticia, oiga, allá afuera, a unos tantos metros o kilómetros, hay un hombre tirado en el suelo, una mula al lado y un león al lado, ahí como cuidando esos dos. Pero la mula está viva y el hombre está muerto. Y entonces el anciano profeta, mentiroso y malo, dice, se cumplió lo que dijo Dios. Y se fue y analiza el cuerpo y dice, pero no está ni rasgado ni comido y la mula está intacta. Y monta el cuerpo muerto en la mula y se lo lleva y lo entierra y lo llora. Pero ¿sabe qué dice este anciano profeta? Lo que dijo este muerto cuando estaba bien en la presencia de Dios se va a cumplir. Y yo le pido algo a mis hijos, dijo, por favor sepúltenme donde yo voy a sepultar a este hombre, que mis huesos toquen los huesos de este hombre, porque este era un verdadero profeta de Dios. Aleluya. Y yo quiero decirle, hermano, en esta noche, ¿cómo están los principios nuestros? ¿Cómo está el principio de la unidad en la iglesia? ¿Cómo está el principio de la santidad en la iglesia, en su vida, en la mía? ¿Cómo está el principio de la oración? Aleluya. O cualquier viento por ahí doctrinal nos mueve y nos quiere sacar de la iglesia. Se levanta alguien diciendo que no, que ahora no es así, que ahora yo he entendido que es así, y más de uno le copia y le cree. ¿Dónde está el principio doctrinal? Hermano, ¿dónde está lo que hemos aprendido desde el principio? Que no se ponga en duda la palabra de Dios, porque esta iglesia está bien enseñada. Esta iglesia tiene la palabra de verdad, la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabe algo, hermano? Aleluya. Se levantan vientos doctrinales falsos que lo único que quieren es dañarle su vida espiritual, porque mírenle la vida espiritual del que se levanta con esos principios malos. Vidas paupérrimas, vidas menguadas, y con todo y eso se quieren levantar a opinar de la palabra de Dios. Y me parece oír lo que dice el escritor sagrado: ¿qué tienes tú que decir las palabras mías en tu boca? Hay gente que no puede hablar la palabra de Dios porque su vida no le respalda esa palabra. Usted cuando oiga la palabra, para eso usted la tiene. Y yo le he invitado, si trae la Biblia, tráigala al culto para que vea que estos pastores están predicando lo que la palabra dice. ¿Dónde está ese principio?
Que no se diga, ay, él pudo haber llegado a ser un buen hombre de Dios. Aleluya. Que no se diga, ay, si no se hubiera apartado, no se le hubiera perdido su generación. Porque sabe algo, hermana, si usted renuncia a la fe, no solamente está renunciando usted, su esposo, sus hijos, seguro que se van a perder. Hay una generación que viene detrás suyo, que necesita conocer este evangelio de la palabra de Dios. No se lo ha delegado Dios a ningún otro. Por eso me alegra que ese profeta no tuviera nombre, porque ese profeta puede ser tú o puede ser yo. Y en esta hora Dios nos hace un llamado. ¿Cómo está esos principios y esos valores? Que no nos critiquen por ser falsos, que nos critiquen por ser santos. Amén, amén. Que digan, es que son exagerados. No importa. Cuando usted escuche eso, diga, Señor, yo creo que voy bien. Pero ¿cómo así? Ni un vinito, ni una cervecita, ni un cigarro. No, nada. Ay, pero es que son muy exagerados. Bueno, es que la Biblia me marca unos principios. La Biblia me marca un derrotero. Ser santos como yo soy santo. Porque es posible ser fiel a Dios en este tiempo. Si usted no puede, yo le aseguro, Dios va a levantar a otro y le va a poner esta palabra en su corazón y seguramente llegará a ser mejor que todos nosotros. Pero Dios no ha venido aquí a decirle a usted que usted no sirve. Dios le ha venido a decir que Él cuenta con usted. Ahora la pregunta es, ¿cuenta Dios contigo? Aleluya. Pónganse en pie, por favor. Aleluya. ¿Cuenta Dios contigo para defender la unidad de la iglesia? ¿Cuenta Dios contigo para defender la doctrina? ¿Sabe algo? Hay gente que ahora se está dedicando a decir que eso de recibir el Espíritu Santo, que no, que eso no. Que eso de hablar en lengua no, que eso era para los antiguos, para los radicales, y que eso es para 1 y 2 en la iglesia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo. Esa promesa es para ti que no lo has recibido y lo puedes recibir hoy. No creas eso que te han dicho. Quiero invitarle a alguien en el nombre de Jesús que quiera decirle, Dios, cuenta conmigo. No importa lo que digan allá afuera. No importa lo que diga el más veterano de la congregación. Si lo está diciendo mal y si no lo está diciendo ajustado a la palabra, no. Yo voy a estar del lado de Dios. Yo voy a estar del lado de su palabra. ¿Cuenta Dios contigo? ¿Cuenta Dios contigo, muchacho? ¿Cuenta Dios contigo, hermana? ¿Cuenta Dios contigo? Aleluya. Aleluya, aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Y creo que Dios le ha hablado a alguien en esta noche. Porque lo que Dios quiere es advertir a su iglesia. Yo quiero orar por alguien. Venga, por favor. No sé si quiere arrodillarse, pero si quiere paradito por aquí. Vamos a orar por usted.
Pero que Dios Gracias, Señor, gracias. pueda escuchar, Señor, cuenta conmigo, cuenta con mi vida, cuenta con mi familia, cuenta con mi tiempo, cuenta con mi disposición, Señor. A quien en necesidad de levantar a otro, yo estoy aquí. Aleluya. Yo quiero ser ese que tú envías. No, bendito Dios. Necesitado. Que no se metan con la iglesia. Sé de ti, ay, sé de ti. Que no se metan con la doctrina, porque ahí estaré yo. Que no se metan y comprometan la unidad, porque ahí estaré yo. Cuenta conmigo, Señor. Es cierto que me falta mucho, Señor, pero aquí estoy para que me ayudes. Aquí está tu presencia, Señor, aquí está tu presencia. Oh, hay corazones dispuestos, hay corazones para recibir ahora mismo, para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y no has sido bautizado, puedes ahora mismo, aleluya. Aquí está el poder de Dios, aquí está la presencia de Dios. Oh, di, Señor, tu palabra. Di tu palabra, Señor, di tu palabra, Señor, y tu palabra sobre todos los jóvenes, Señor. Di tu palabra, Señor, di tu palabra, Señor. Di tu palabra, Dios. Alabanzas a tu nombre ahora mismo, ahora mismo. Hay poder de Dios ahora mismo en este lugar. Ahora mismo el poder de Dios, hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Ahora mismo pueden ser renovados. Ahora mismo pueden recibir fuerzas nuevas. Aquí está el que da fuerza.